Bienvenidos a otro episodio de Ignorancia sí que sé. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el tercer episodio de esta segunda temporada. Hoy vamos a retomar un tema que dejamos, bueno, yo creo que muy tratado en la primera temporada, pero como es un tema muy amplio, hubo muchas cosas que se nos quedaron en el tintero y ya dijimos que queríamos volver y hoy es cuando vamos a volver. Vamos a retomar algunas de las cuestiones que se nos quedaron por comentar sobre las oposiciones. Eso no quiere decir que vayamos a tratar completamente todo lo que se puede decir sobre las oposiciones, porque creo que es imposible en 2 programas, pero sí que vamos a, digamos, retomar algunas cosas que nos quedamos con ganas de comentar. Y como siempre, pues en el equipo del programa estoy yo, que soy Alberto Aparici, divulgador científico en Onda Cero, en el diario La Razón y en el Instituto de Física Corpuscular, y bueno, aquí, sin ir más lejos. Y tenemos también a los 2 ignorantenautas habituales. Uno de ellos es Javier Vargas, que es físico y profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Buenas, Javi. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis? Encantado. Yo muy bien y con muchas ganas de continuar con la temporada. La verdad es que muy contento en ese sentido. Sí, que esta además la tenemos que hacer más larga y con ganas de seguir a una tercera. Exacto, efectivamente. Y tenemos que buscar cosas de investigación, que nos lo pide el público, que nos dice que tenemos que hablar de papers. Y para esto también, porque a él además le gusta leer papers de estas cosas, pues tenemos también a Víctor Marco. Él también es físico, es profesor de matemáticas en secundaria en el IES El Grado de Valencia y ahora ya podemos decir qué más cosas es, porque resulta que esta temporada es asesor técnico docente en el CEPIE. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas, Alberto. Uy, cuántas cosas. Sí, vamos a empezar a hacer un poco de divulgación. ¿Qué es el CEPIE? Sí, el CEPIE son las siglas de, a ver si lo digo bien porque llevo poco tiempo y aún no me lo he aprendido. Yo digo que trabajo en Madrid y ya está. Es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Y aunque hace muchas cosas, vamos a resumirlo en que es el intermediario entre los beneficiarios de proyectos tipo Erasmus y tal, y las comisiones europeas, que son las que gestionan todo el dinero. Entonces el SEPI es un poco ayuda a gestionar todo eso, a que todo esté en regla y a que todo funcione bien. Vale, o sea que vas a trabajar con gente que digamos que ayuda a los centros a pedir proyectos relacionados con Europa. Exacto, y con a lo mejor irse un tiempo a otro país. Correcto, o algo así. O con proyectos que quieren investigar a nivel de instituto o de universidad. Sí, eso hasta ahí es lo que yo he aprendido. Qué bien, esto está muy bien porque quiere decir que nos traerás temas al podcast. Claro que eso sí. Es muy interesante. Se puede intentar traer algún experto también en el tema que quiera hablar de esto. El Cepille tiene también podcast propios. Ya investigaremos. ¿Ah, sí? Sí. Para dar a conocer todo esto. Sí, pues ahora como estás recién llegado no, pero igual te pongo como deberes para el siguiente programa que busques un par y que lo recomiendes a la audiencia, que a lo mejor están interesados, ¿no? Escuchar alguno de esos podcasts. Buscaré a ver. Bueno, vamos a empezar este tema del, digamos, oposiciones, el retorno, oposiciones, la venganza. Vamos a empezar recomendando a los oyentes que escuchen oposiciones la primera parte, ¿no? Porque creo que les vendrá bien. O sea, aunque aquí vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas más importantes, yo siempre creo que es interesante, como en nuestras cabezas está más o menos lo que contamos hace unos meses, pues está bien que para los oyentes también estén. Así que si los oyentes les apetece que paren ahora mismo, porque no pasa nada, esto sigue aquí, y que se vayan al capítulo 10 y luego pues seguiremos estando aquí en el capítulo 13 como si el tiempo no hubiera pasado, porque somos einsteinianos y jugamos con ello. Entonces, ahora que nuestros oyentes ya han escuchado el capítulo 10 y todos lo tienen súper fresco, igual que nosotros, que lo hemos reescuchado... No es verdad, yo no lo he reescuchado, lo voy a reconocer. Yo no lo he reescuchado, pero bueno, está reciente, que lo podremos hacer. La herida está reciente todavía. Lo vivimos en directo. Bueno, pues ahora que estamos de vuelta, de todas maneras vamos a ayudar a los oyentes que no hayan querido irse a escuchar el capítulo 10, que les entiendo, porque yo mismo no lo he hecho, y vamos a recordar exactamente qué es una oposición, que esto lo puedo explicar yo. La oposición se llama popularmente a una serie de pruebas que hay que pasar para pasar a formar parte del cuerpo de maestros y profesores de enseñanza del sistema público en España, ¿vale? Pero esa cosa que popularmente llamamos oposición, en realidad consta de varias partes. No es solo llegar a hacer un examencito e irte a tu casa, sino que es una cosa un poco más complicada. Así que, por favor, Javi, recuérdanos las partes que hay en todo esto. Sí, pues básicamente tenemos 2 fases. La fase de oposición propiamente dicha y la fase del concurso de méritos. La fase de oposición tiene, a su vez, está dividida en 2. En una primera parte en la que se hace una prueba en la que demostramos conocimientos. Hay una serie de temas que hay que aprenderse y luego, pues al azar, se sacan una serie de
de bolitas y unos números, y esos números corresponden a unos temas y tienes que contestar a uno de ellos. Ujú. Y una parte práctica en donde demuestras pues el dominio práctico de la materia, lo que vienen a ser pues problemas en la mayoría de situaciones, bien sea de, Vale, o sea que, de física, de matemáticas, de química, de biología, de lo que sea. ujú. O sea que digamos que la parte de oposición es como un examen, entre comillas, y tiene Sí. teoría y problemas. Eso es. Y también tienes que defender una programación didáctica. Hay que hacer una programación didáctica, tienes un tiempo para defenderla y luego tienes un tiempo para exponer una de las unidades didácticas de la programación. Ujú. Que creo que de eso es de lo que más vamos a hablar en Sí. el programa de hoy. Y luego el concurso de méritos, que sencillamente consiste en presentar todo lo que has hecho tú de formación a lo largo de este tiempo y en base a los cursos que hayas hecho, el trabajo que hayas desempeñado, si has estado ya trabajando como profesor, todo ese tipo de cosas, pues te suman una serie de puntos que ayudan a terminar de definir la nota con la que te van a baremar. Ujú. Perfecto. Bueno, pues con esto ya tenemos el resumen. Existe esa parte de oposición que tiene como 3 partes: el examen de teoría, el examen de problemas y la defensa de la programación y la unidad didáctica. Y vamos ahora a profundizar un poquito en cada una de estas cosas. Luego viene la fase de lloros, cuando no pasas las fases esas, que es muy importante. Hay más gente que está en la fase de lloros. La fase que de en la lloros otro. es transversal, ¿eh? Es transversal. Puede aparecer y desaparecer en cualquier momento de todo el proceso. Sí. Pero la fase de lloros os referís a la parte en la que te quejas porque no te han puesto la nota que tú crees que tienes Bueno, que tener. en la parte en que te ponen un 4,97 y no pasas a la siguiente fase, o que hay 10 plazas y tú tienes por una décima la nota, el que hace puesto número 11 y cosas de esas. Ajá, entiendo. Eso duele. Yo conocí a gente en esa situación. Pero esos son fases, digamos, psicológicas Sí, y sí, emocionales, sí, ¿no? sí. No forman parte de la experiencia humana, pero no del proceso burocrático. Bueno, a ver, primera pregunta que tengo. Como ha dicho Javi que hay una serie de temas que saca una bolita y te dicen, pues has de hacer la teoría de este tema. Esos temas, ¿cómo se preparan exactamente? Porque yo tengo entendido que hay muchos, ¿no? Hay como del orden de decenas, muchas decenas. Sí. 6 o 7 De hecho, decenas, algo así. bueno, claro, depende de la especialidad, pero creo que todos se giran en torno a unos 70 y algo. Matemáticas son 71 y que Javi diga, creo que física son unos poquitos más, ¿no? Sí, creo que son, no recuerdo el número exacto, pero en torno a 75 o cosas Pero así. por la biología y geología que tenéis, creo, Efectivamente. ¿no? Que hay Sí. 5 temas. Hay 4 o 5 temas de biología y geología. La biología y la geología son los que tienen la culpa de todo, o sea, como Siempre. todo el mundo sabe. Yo no hice esa oposición a pesar de ser físico por eso. Es mentira, fue por la química. Bien, bueno, quiero decir, en este programa tenemos que ser neutros o podemos meternos con los químicos. Hace tiempo que creo que empezamos a hacer eso. Bueno, la pregunta es, tenemos muchas decenas, ¿hay alguien que de verdad se los estudie todos? ¿Tiene sentido acaso prepararlos todos? Y si no te los preparas todos, pues ¿qué haces, no? A ver, ¿Cómo sabes cuáles son los Lo mejores? ideal sería saberlos todos, ¿no? Porque el sistema lo que quiere coger es al mejor profesor o al más preparado que se sabe más la teoría. Pero teniendo en cuenta que depende de la convocatoria. Cuando yo me examiné salían 4 bolas, ahora son 5, lo cual hace crecer exponencialmente la probabilidad. Pero con 4 o 5 bolas, con la mitad de temas, si no recuerdo mal el cálculo, ya tienes un 90% de probabilidades de que te salga al menos un tema para defender. Porque la prueba consiste en que durante 2 horas eliges un tema y cuentas todo lo que tú consideres que es adecuado para ese tema. Porque esto ya lo comentamos en el otro podcast, pero matizo y vuelvo a recordar que no hay un contenido oficial. Hay un título oficial con una serie de apartados que a ti te pueden ayudar a estructurar el tema. Entonces tú en 2 horas tienes que contar lo que consideres que es adecuado y que previamente se supone que te has preparado y que te has estudiado. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena prepararse los 71? No. No porque, a ver, está claro que tú puedes decidir estar 10 años estudiando sin presentarte y en esos 10 años preparártelos todo, pero no te renta. Lo mejor es que tú empiezas en septiembre a estudiar para las convocatorias de ese año y tienes que mirar cuántos te va a dar tiempo. Yo considero que unos 30 es mucho. 30 temas bien preparados. Y luego está y muchas veces al mismo tiempo que ya se está trabajando. Correcto. Bien de interino, Exacto. bien en un centro privado concertado, bien en una academia, bien en cualquier otra cosa, pero muchas veces hay que compatibilizarlo con trabajo. Porque decidme una cosa, no es lo mismo tener que escribir una página de uno de los temas que tener que escribir 40 páginas. ¿Cómo de largo suele ser el desarrollo del tema de teoría que te dejan hacer o que te da tiempo a hacer? Bueno, yo lo que hice fue hacer una prueba.
Yo a la hora de prepararme los temas, claro, tú no puedes estudiarte los temas, no puedes cogerte un libro. Hay libros que te presentan que tienen temas para que te los estudies, pero a lo mejor el libro tiene 20, 30 páginas para cada tema. Vale. Tú no puedes escribir tanto. Tú tienes 2 horas para escribir. Y además se hace mucho hincapié en que lo que tú escribas esté bien estructurado. Es decir, tienes que tener un inicio, tienes que llegar a un final, cerrar el tema de forma correcta, poner referencias. O sea, tú no puedes coger y llegar a improvisar. Si no te sale bola, pues obviamente improvisas. Mejor eso que nada. Pero un tema bien preparado, tú tienes que saber cuánto vas a poder escribir, qué cosas vas a poner, en qué orden lo vas a hacer. Entonces yo lo que hice fue prepararme un tema un poco a ciegas, sin saber cuánto me iba a ocupar, y me puse a escribirlo. Me puse a escribir y a ver cuánto podía yo escribir en esas 2 horas, sabiendo todo lo que tenía que poner. ¿Vale? Es decir, teniendo todo el apoyo y toda la ayuda y todas las cosas que tenía, no haciéndolo de memoria. Y entonces, en base a cuánto había yo podido escribir en esas 2 horas, sabía que eso era mi tope. Más que eso no iba yo a poder escribir, y más si encima tenía que recordar cosas que me tendría que parar, recapitular y ese tipo de cosas. Y utilicé eso un poco como unidad de medida de mis temas. Mis temas tenían que ocupar como mucho esa extensión. Y a partir de ahí, pues empecé a estructurarlos todos con esa extensión. Me parece un método muy inteligente y muy interesante, efectivamente. Pero bueno, que la pregunta venía a cuento de que, como te dan 2 horas, pues efectivamente hay muchas cosas que puedes contar. Así que tiene sentido que no te puedas estudiar los 70 temas, porque si tuvieras que poner media página de cada tema, pues seguramente sí que te estudiarías media página de cada uno y ya está, ¿no? Sí, a mí me salían, por si lo queréis saber de forma orientativa, a mí me salían, claro, con mi letra, no todo el mundo tiene el mismo tamaño de letra, pero a mí me salían unas 6, 8 páginas por delante y por detrás, eso ya no lo recuerdo. Lo transcribí a Word y eran unas 10, 12 páginas de Word. Sí, luego también depende de la especialidad, ¿no? Que no es lo mismo un examen de un tema de lengua y literatura, que todo es desarrollo por escrito, que las nuestras, que sobre todo en matemáticas te sale un tema de geometría y vas a gastar gran parte de las páginas en hacer dibujos. Que también depende de tu destreza y tus herramientas, te va a llevar más tiempo. Y luego yo sí quería comentar el tema de qué temas elegir, ¿no? Sí. Porque parece una cosa baladí, pero a mí me parece muy interesante y muy importante tener una buena estrategia. Primero, no caer en los anumerismos de, bueno, pues si me miro 10 temas, no me voy a mirarme los 10 primeros porque están demasiado juntos, ¿no? y es más difícil que salga, ¿no? Entonces, no, las probabilidades son las mismas, da igual. Pero sí que es cierto que luego hablaremos del apartado de los problemas. Mi consejo es elegir los temas que más te van a ayudar a preparar los problemas después. Hay una serie de temas muy interesantes y teóricos, pero que prácticamente nunca salen como contenido en los problemas. Entonces, por ejemplo, el tema 2, que es teoría de grafos, en todos los años que he visto yo exámenes, ha salido una vez o dos. Entonces, bueno, puede salir, por supuesto, los problemas pueden ser de cualquiera de los 71 temas. Hasta de Gödel te pueden preguntar algo. Nunca ha salido, por eso ese tema la gente no se lo estudia, hasta que salga. Tú siempre lo citas, tú realmente tienes ganas, ¿no? El año que salga dirás, bien, al fin ha salido Gödel en las oposiciones. Bueno, pero porque ya estoy en el otro lado, ahora ya me da igual. Hombre, es un tema súper interesante. El problema de ese tema es que no tengo muy claro quién puede tener un tema bien preparado sobre eso y si el tribunal está preparado para corregir ese tema también. Estoy completamente convencido de que la media de los tribunales no está preparado y que las personas que lo puedan tener preparado van a ser una minoría muy pequeñita. Correcto, dentro de los opositores. Podría ser contraproducente, sí. Yo seguí la misma estrategia que dice Víctor. Yo empecé con los temas que sabía que iban a darme más baza a la hora de resolver problemas. Y luego hay otros temas en donde sabes que en los problemas esos no te van a aparecer, como por ejemplo industria química. Eso es un tema más teórico, con aplicaciones, con ejemplos concretos de la industria, pero sabes que no te van a poner un problema en donde si no me estudio ese tema no me van a faltar herramientas luego para resolver. Entonces empecé con esos y luego ya los que me faltaban, una vez ya había cubierto todos los tipos de problemas, ya empecé a coger temas que a mí me gustasen, porque de esa manera el estudio iba a ser más llevadero. Claro, además puedes ir por capas, porque yo primero cogí los más prácticos para los problemas y luego me puse con los de historia de la matemática. Son temas que yo no recomiendo hacer en el examen porque tienen menos contenido, digamos, demostrativo de matemáticas y siempre está peor visto que no se hagan demostraciones, pero te ayudan a tener información para que a través de esos temas te elabores buenas introducciones históricas para el resto. Por ejemplo, los primeros temas son sobre conjuntos numéricos, ¿no? Enteros, racionales, irracionales.
Y el tema 10 es evolución histórica de la teoría de conjuntos, de todos los conjuntos numéricos. Pues te miras ese y te ayuda a dar presentaciones para todos los demás. Entiendo. Y ahora que, ya que habéis hablado de los problemas y Víctor ha comentado esto, que a diferencia de los temas de teoría que te salen unas bolas y son pues los 4 o los 5 que salgan en las bolas, en los problemas pueden salir problemas de cualquier cosa. Y eso quiere decir cómo se enfrenta uno a eso, porque estamos diciendo que de la teoría pues igual te estudias la mitad, pero con los problemas no puedes hacer eso. Y combinación de varios temas. Este año salió uno muy interesante en Valencia sobre la serie Fibonacci, que ha salido otros años, ¿no? Lo que te suelen pedir es que compruebes y demuestres propiedades. Por ejemplo, que 2 términos consecutivos son primos entre sí, es decir, que su máximo común divisor es 1. Eso es medianamente sencillo porque hay temas donde trabajas la inducción y lo puedes demostrar. O el más clásico, que es de encontrar, como es una fórmula recurrente, bueno, podemos explicar un poco lo que es una fórmula recurrente para los oyentes, es una sucesión de términos que para sacar cada uno necesitas conocer algunos previos. La serie Fibonacci empieza con 2 términos primeros que son el 1 y el 1, y cada término es la suma de los 2 anteriores. 1 más 1, 2, pues el siguiente término es el 2. 1 más 2, 3, el siguiente es el 3. ¿Qué te suelen preguntar en las oposiciones? Te dan esta condición y dicen que encuentres el término general. Es decir, una formulita que si yo digo, ¿cuál es el término 57? Me lo dé. Entonces, eso está en el temario de el tema de la proporción áurea, que ahí se estudia, o en sucesiones. Pero este año hablaron de la serie Fibonacci, pero no directamente, sino que te dieron una matriz para que trabajaras un isomorfismo entre un conjunto de matrices cuyas potencias producían la serie Fibonacci. Wow. Y tenías que demostrar propiedades de la serie a través del estudio de las matrices, diagonalizándolas, etc. Cuando diagonalizar no está en ningún tema. Oye, pues si no te estuvieras jugando la vida, el ejercicio es de lujo, es una pasada. Pero el ejercicio es súper guay, pero en un examen es una puta. Sí, yo lo hice en mi casa con tranquilidad y me salió, pero me dedicó más tiempo. Si no te has Claro, es que ya no es que te hayas preparado es que tienes que saber muchas cosas de muchos temas. Pero muy chulo. Efectivamente. Sí. Javi, ¿tú cómo afrontaste esta cosa cuando tuviste que enfrentarte? ¿Tenías como una serie de temas que decías, bueno, la mayor parte de los problemas salen de aquí y te estudias eso? ¿O...? Yo básicamente hacía muchos problemas. Sí, ya está. Es que no tiene más. Son muchos temas porque, claro, en física y química te van a hacer una parte de problemas de física y una parte de problemas de química. De hecho, la estructura te la pueden cambiar de un año para otro. Ha habido años que es solo un examen de problemas en donde tienes 3 problemas de cada, y ha habido otros años que ha sido 2 exámenes, uno con 4 problemas de física y química más preguntas tipo test, uno de física y otro de 4 problemas de química con 20 preguntas tipo test. O sea que hay mucha variabilidad y te lo van cambiando de una vez para otra. Entonces, hacer muchos, variados, intentar tocar todos los temas porque no sabes lo que te puedes encontrar. Lo bueno, que siempre habrá algo que te compense, o sea, que lleves mejor. Unos temas los llevarás mejor que otros y al final lo que cuenta es que la media del examen salga bien. Entonces puede ser que haya, no sé, química orgánica, como era mi caso, era a lo mejor uno de los temas que peor llevaba a nivel práctico de problemas, pero luego los problemas de física, por ejemplo, los llevaba bien. Entonces, compensando una cosa con la otra, pues puedes acabar saliendo del paso. Sí, esta es yo creo, una de las cosas negativas de asignaturas... perdona, Víctor, ahora sí. te dejo. Una de las cosas negativas de asignaturas o áreas que estén partidas en 2, como física y química, que es que a lo mejor tú puedes apostar a decir, no, yo sé mucha física, no me voy a estudiar la química, y apruebas, o por lo menos sacas plaza, o de interino, o algo por el estilo, y no estás del todo bien preparado para dar la parte de química porque no has querido estudiártela. Y yo creo que está envenenado el sistema en ese sentido, ¿no? El propio sistema se pone torpedos a su línea de flotación. Incluso, aunque se te dé mejor una parte que la otra, hay veces que... Perdona, Víctor. Hay veces que te lo único pueden que importa es que sorprender. no se me olvide. Hay veces que preguntan cosas súper rebuscadas. Por ejemplo, este año en física hicieron una pregunta sobre el efecto Hall, que es un efecto que a lo mejor no es tan conocido. Luego la cuestión se resolvía súper sencilla. Era muy fácil, pero claro, si no conoces el efecto Hall, si no te ha dado la casualidad de que conozcas el efecto Hall, por muy bien que lleves la parte de física, no vas a saber por dónde cogerlo. No te lo puedes jugar todo a una sola cosa. Yo sé que el efecto Hall existe, pero si ahora mismo me dices la formulita o exactamente qué es, pues no te lo sé decir. Tendría que mirarlo en un libro, en Wikipedia. Ahora sí, Víctor, por favor. No, es que Javier ha dicho una cosa que ha quedado así un poco por encima y me parece muy importante, y es que
Tú cuando te preparas unas oposiciones, tú llegas a septiembre, has salido de la carrera, tienes tu máster ya y dices, bueno, voy a opositar. Y tú coges la convocatoria del año anterior para preparártela, es decir, las reglas. Y es las que te dice, pues, la programación didáctica que normativa tiene que tener, tal, si hay problemas, porque, ojo, estamos diciendo estas 3 partes de la oposición porque son las tradicionales estándar que van repitiéndose, pero pueden cambiar. Tú te preparas estas 3 pruebas, sí, por eso, la cara de Alberto que has puesto, por eso lo quería matizar. ¿Sí? Luego llega marzo, abril o cuando la publiquen y cambian algo y se acabó. No te pueden cambiar los temas, porque los temas tienen que salir en el BOE con antelación y llevan, creo que lo dijimos en el último programa, desde el 93 lo mismo. Pero yo recuerdo el año que yo me presenté por primera vez a matemáticas, que venía de física escaldado por la química. Y cuando entré en septiembre en la academia, nos dijeron, bueno, en la última convocatoria han quitado el práctico, no hay problemas. Un examen de oposición de matemáticas sin problemas. Luego nos dedicamos todo el año a hacer teoría, llevé un montón de temas. Y en abril, marzo-abril, salió la convocatoria y los volvieron a poner. Cosa que era evidente porque nunca se entendió por qué quitaron los problemas, supongo porque hacía falta gente y querían que la gente entrara. Víctor, déjame que te lo diga yo, porque no habían escuchado el capítulo anterior de Ignorancia, así que sé claro. En el que hablamos de lo importantes que son los problemas. ¿Qué son los problemas? Entonces, ¿qué pasa? Que fue una locura, la gente se volvió loca porque es como, ¿ahora qué hacemos? Mi profesor decía, bueno, cuando llueve para todos, todo el mundo está igual, porque maticemos, no se trata de sacar mucha nota, sino más que los demás. Exacto. Y además cuando hacen esto de hacer algún cambio, eso puede afectar también a la programación. Tú puedes tener la programación preparada y que te encaje todo y haber empezado a prepararte la defensa y la exposición y todo, y a lo mejor luego llega eso, marzo o abril, y salen las bases que han cambiado las secciones que debe de contener la programación y te toca revisarla y cambiar lo que haga falta. Este año pasó, perdón Alberto, la gente que ya tenía su programación, que lleva varios años, que lo único que cambia es la fecha y cosas así, con el tema de la pandemia, como legal, claro, tu programación es un reflejo de una programación legal y real de un instituto. Como se dio orden de que las programaciones para este nuevo curso tenían que reflejar todo el tema de logística para la pandemia, qué pasaría si volvemos a encerrarnos, tu programación tenía que defenderlo, porque tu programación es del curso actual que ha pasado. No solo en la fecha, sino en el contenido y en la legislación. Y claro, lo tienes que cambiar. Lo que os quería preguntar es si os parece, porque a mí no me lo parece, que es realista eso. O sea, quiero decir, que alguien saca una convocatoria para un examen que tiene 70 temas en marzo y que la gente está preparado para adaptarse a esa convocatoria en junio o en julio. O sea, yo no creo que sea en absoluto realista esa idea. O incluso en mayo, como este año. Claro, lo que pasa es que los temas no cambian. Los temas no pueden cambiar. Te pueden quitar o poner problemas. Te pueden añadir luego hablaremos de la programación, un elemento nuevo de la programación. Como pasó hace unos años, la inclusión. Cambió unos términos de la inclusión y tú lo cambias. Lo que no te pueden hacer es de repente, no va a haber programación didáctica. No pueden porque tenemos que tener en los institutos. Tenía que haber un cambio de... Eso pasa cuando hay un cambio de ley. Cuando la ley actual desaparezca y pongan otra, entonces sí, ahí sí que temblará. Porque entonces podrá cambiar todo. Pero incluso en esas condiciones, cuando hay un cambio de ley, como tú programas con respecto... O sea, haces una programación que debe de ajustarse al curso anterior, o sea, al curso que estás pasando, no estás programando para el curso siguiente. Entonces, aunque ya haya salido la ley, si ahora, por ejemplo, a lo largo de este curso sale la nueva ley de educación, los opositores de este año, si saliesen oposiciones, tendrían que opositar conforme a la normativa anterior, con lo cual en ese sentido sí que tienes un poco más de tiempo para prepararte. Puedes mantener la programación antigua durante un año más. O sea que aquí esta queja mía quizá es excesiva, ¿no? Sí. Lo único que pueden hacer es lo de quitar o poner pruebas, tipo lo de los problemas, eso sí. Pero bueno, es raro. Vale, ya que hablamos de toda esta parte de problemas, preguntas y tal y cual, os quería preguntar por la parte de... las preguntas con las que uno no está de acuerdo o las preguntas, los problemas que están mal, que te piden una cosa que no puede ser o algo por el estilo. Yo sé que se puede llegar en algún momento incluso a impugnarlas y que se quiten. Al menos en otras oposiciones es hasta relativamente habitual. En oposiciones donde hay exámenes tipo test, como la de radiofísico, que la conozco porque conozco gente que la ha hecho,
pues son muchas preguntas tipo test y al final se terminan impugnando a lo mejor 4 o 5 de todo un examen que tiene 100 o algo por el estilo. ¿Aquí esto también pasa? ¿Se impugnan problemas a veces? ¿Se impugna alguna cosa? ¿Cómo funciona esto si la gente no está de acuerdo con el examen que le ha puesto? Sí. De hecho, ahora en 2021, en las últimas oposiciones, en biología, porque además tengo un caso cercano de una compañera, pusieron un problema de biología extremadamente difícil. De hecho, era un problema de física, creo que era de tectónica de placas, no me acuerdo. O a lo mejor algún oyente nos corrige y dice, no era de eso. Me suena porque estuve hablando yo también con una compañera sobre fluidos. Sobre dinámica de fluidos no sé si en flujo magmático o algo por el estilo. Era un problema de física. Era un problema de geofísica. De geofísica que perfectamente podría estar en la oposición de física, no en la de... Y se ve que no lo contestó nadie bien, o se dejó en blanco y hubo una impugnación. Entiendo que grupal y supongo que con sindicatos detrás. Y esas impugnaciones suelen funcionar. O sea, quiero decir, si suficiente gente dice esto ha sido excesivo, se le suele dar la razón. Está funcionando porque la han anulado. Lo cual me parece discutible porque al fin y al cabo la geología es una parte del temario de biología y la gente en principio debería saberlo, aunque sea un poco un abuso haber puesto ese problema. Sí. Es que el asunto de las impugnaciones es siempre un poquito delicado, ¿no? Porque como es tan impreciso qué es lo que entra y qué es lo que no, es muy difícil tener un argumento fuerte para decir esto no me lo podrías haber preguntado, ¿no? Claro, en el ejemplo que os he puesto antes de la serie Fibonacci, te dan la matriz que tienes que trabajar y tienes que diagonalizarla, para el proceso que te hace falta para trabajar. En teoría, solo hay un tema de matrices, que es el tema 18, que te habla de definiciones, propiedades, y para nada pone en el título diagonalización de matrices. Luego, no debería haber un problema de un contenido que no está en los temas. Pero apareció. Claro, la gente está ya muy aleccionada y cuando trabajas matrices, aunque no lo cuentes en el tema, tú diagonalizas porque no es la primera vez que sale. Pero técnicamente tú tendrías argumentos para impugnarlo porque no está en el temario diagonalizar. Y sobre el tema de la cuestión de geología, no sé cómo lo harían, no sé si tú, Víctor, tienes más información, pero hay veces que el anular directamente la pregunta podría suponer un problema para algunas personas, para las personas que por lo menos hayan hecho algo. Porque la compañera esta que os comentaba yo antes, ella precisamente es geóloga. O ingeniera geóloga, bueno, su fuerte era la geología. Entonces el problema no lo terminó, pero sí que pudo hacer bastante del problema. Entonces dice que le dedicó mucho tiempo a ese problema y al anularlo, aunque no le diesen la puntuación entera, pero si se lo anulaban por completo, entonces eso era puntuación que ella perdía y tiempo que ella le había dedicado a esa parte de la prueba. No, completamente de acuerdo. Es injusto porque luego supongo que esa nota que se pierde se rebarema en las otras preguntas por igual. Entonces, gente que ha pasado de esa pregunta y se ha currado las otras va a ganar más que alguien que se ha currado la anulada. Por eso digo, no sé cómo lo harían o si cogerían la opción que más beneficie a cada persona, pero sí, claro, efectivamente. Pero es un faenón, porque eso implica valorar cada examen, valorar la impugnación por cada examen, no de forma general. Por un lado es lo más justo para todos los opositores, pero efectivamente supone mucho más trabajo para el tribunal. Pueden haberlo hecho. Este año se han retrasado bastante, ¿eh? No descarto que haya pasado así, ¿eh? Habría que informarse con alguien de un tribunal de biología. De hecho, el tema de las impugnaciones es tan delicado que en estas otras oposiciones que os digo de radiofísica o de otras cosas donde son tipo test, llega un momento en que las preguntas se impugnan democráticamente. En plan de, si suficiente número de gente impugna esta pregunta, pues decimos que la anulamos, decimos que no está bien. Y eso, a un científico, a mí por lo menos me chirría un poco, en plan de, bueno, la pregunta está bien o la pregunta está mal, pero la pregunta no está bien o mal porque mucha gente vote por ella. Pues en este caso ha sido así, que en biología, porque la pregunta no es que estuviera mal, claro, es que era muy difícil. Pero está dentro... Es que claro, habría que mirar el temario. El tema de geofísica, si es adecuado o no es adecuado, porque a lo mejor sí que está en el currículum. En los temas. Sí, a mí me da la sensación de que cuando introducimos este elemento de la opinión de los examinados es relevante, que es algo que se puede hacer, yo no digo que esté necesariamente mal, convertimos el examen en una especie de experiencia sociológica, en la que es relevante la actitud de los humanos que participan en él, ¿no? Y no solo es relevante el conocimiento. Y a lo mejor eso es lo que hay que hacer. Porque en el fondo, cuando te examinen de la parte de exponer un tema y exponer la programación didáctica, hay algo de tu yo como humano y no solo de los conocimientos en eso. O sea que a lo mejor no es un disparate, no lo sé.
Claro, pero como tú dices, Alberto, ya hay una prueba para esa parte. Claro. La parte de los temas es una parte exclusivamente de conocimientos. Que también con los nuevos criterios de valoración y de evaluación y de calificación de los temas, ya se dice que se empieza a valorar que tengas un apartado donde tú esto lo proyectes en secundaria y en bachillerato. O sea, a ti te sale el tema de matrices y lo haces a nivel académico de universidad, pero luego pones apartado 7. Proyección sobre el currículum de secundaria y bachillerato. Y explicas, y ahí demuestras tu conocimiento de la ley, que esto no será en la ESO, pero sí en bachillerato, en segundo de bachillerato, y explicas a qué nivel será. Eso ya se está pidiendo desde hace unos años, ¿eh? Sí, en mi opinión... Me parece bien. En mi opinión, todo esto bebe del mismo problema que hemos comentado al principio de todo esto, que es un sistema en el que no parece razonable que la gente pueda estudiar toda la materia que va para el examen. Es un sistema que tiene algo mal hecho, o sea, que tiene algo que no puede estar bien. O bien has de dar mucho más tiempo a la gente, o bien has de poner menos materia, pero no tiene sentido que la gente diga, no, la manera de aprobar este examen es no estudiar todo el examen. O sea, quiero decir, ¿qué tipo de evaluación es esa, no? Bueno, estás valorando probabilidad. La gente que de verdad la controla. Sí, no sé. Un apunte que quiero hacer también antes de que pasemos a la siguiente pregunta, porque está relacionado con esto de impugnar y posibles errores. Hay algunas veces que nos podemos encontrar con que una pregunta tiene un enunciado incorrecto, porque hasta ahora lo que estábamos hablando era de preguntas muy difíciles que pueden estar o no en el temario, pero hay veces que directamente hay un fallo. Puede ser un error tipográfico, puede ser que la pregunta no termine de dejar claro qué es lo que está pidiendo. Y esto es algo que nos puede pasar a todos. A mí me ha pasado como profesor y en cuanto los alumnos me preguntan, enseguida cojo y a la clase le digo, ojo que aquí he tenido un error, lo que tendría que poner aquí es esto otro, y entonces les hago la aclaración. Esto no es tan sencillo cuando estamos en la oposición, porque si un tribunal aclara la pregunta o aclara un enunciado, entonces puede estar favoreciendo a algunas personas respecto a los otros tribunales. Con lo cual, en esas situaciones el tribunal tiene que ponerse en contacto con Consellería, esperar a que Consellería revise la pregunta, que les diga, efectivamente, aquí hay un problema, lo tenéis que cambiar por esto otro, y entonces todos los tribunales tienen que ser avisados para que todos digan lo mismo a los opositores. Claro, en todo ese proceso se pierde tiempo. Y hay veces que termina la prueba y todavía no te han dado respuesta. Exacto. Y cuando Javi dice todos los tribunales es de toda la comunidad, ¿eh? Porque los temas son los problemas son los mismos en los 20, yo qué sé. Si hay 5 tribunales por cada provincia, que no es así porque Valencia siempre tiene más, todos tienen que tener el mismo. De hecho, llega en un sobre sellado que se te da el día del examen. Y en teoría nadie lo puede saber para que no se filtre. En cambio, las bolas sí que suelen salir por tribunal, cada uno las suyas. Sí, aquí estamos ante el problema de la escalabilidad, ¿no? Que es un problema muy de sociedades y de sistemas complejos, ¿no? Que cuando Sócrates tenía 5 estudiantes, pues hablaba con sus 5 estudiantes caminando por el parque y Sócrates sabía muy bien lo que sus estudiantes sabían. Cuando tú tienes 40 estudiantes, pues a lo mejor no es tan fácil que sepas cuánto sabe cada uno de ellos. Y cuando tienes 5.000 opositores, pues la cosa escala a mayor y mayor dificultad. Y yo creo que aquí lo que estamos viendo es el gran problema de examinar a muchísima gente, ¿no? Y posiblemente es un problema irresoluble, porque estas oposiciones tienen que ser a gran escala, en cierta manera. Pero tiene una serie de defectos que están ahí, ¿no? Y que yo creo que está bien conocer. Vamos a pasar a la siguiente cosa y os voy a empezar a preguntar por la parte de la programación didáctica, la defensa de todo esto. ¿Nos podéis explicar qué es una programación didáctica y cómo se prepara exactamente? Bueno, pues una programación didáctica básicamente lo que recoge son todos los elementos necesarios para poder impartir la asignatura en un curso durante un año concreto. Es decir, debe de incluir pues los contenidos que se van a impartir, cómo se van a impartir esos contenidos, qué criterios de evaluación se van a utilizar, qué criterios de calificación, cuándo se va a explicar cada cosa, es decir, la temporalización, cómo vas a atender a los alumnos que tengan necesidades específicas del aprendizaje. Es decir, todas estas cosas, todo lo referente a la planificación de la asignatura
para el correcto desempeño durante el curso académico tiene que estar reflejado en la programación. O sea que por lo que veo es una especie de visión teórica de cómo enseñar esta asignatura, ¿no? O sea, no es en concreto enseñar cosas, sino decir cómo lo vas a hacer. Y bueno, ¿cómo se prepara eso? O sea, que entiendo que hay que saber bastante de lo que la ley pide en ese sentido, pero no estoy muy seguro. Has de tirar también, supongo, de conocimiento didáctico, de decir qué tipo de estrategias didácticas vas a utilizar. Sí, bueno, de hecho, en cuanto a legislación, se exige que se incluyan algunos puntos que hagan referencia a la legislación. Y no solo eso, al final los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje, las competencias, todo eso aparece en el currículo de secundaria. Con lo que hay gran parte de la programación que lo que son los puntos exactos que debe tener la programación vienen reflejados en la convocatoria de oposiciones, y una buena parte de ellos, digamos que los tienes ya prefijados por la ley. Entonces ahí tienes poco margen de maniobra. Las competencias son las que son, los contenidos son los que son y los criterios de evaluación son los que son. Sí que puedes tú darle un toque personal o decir exactamente, pues mira, esta competencia la vamos a trabajar específicamente pues haciendo este tipo de actividades o haciendo esta otra cosa. Pero hay una parte importante de la programación que ya te viene fijada por la ley. Lo que más juego suele dar a la hora de, digamos, libertad del opositor para hacer la programación es sobre todo la parte de metodología y la estructuración de las unidades didácticas. Ahí es en donde podemos tener más libertad de cómo... Es donde uno acaba explicando cómo voy a dar yo las clases y de qué manera voy a estructurar el curso, básicamente. De hecho, estaba yo pensando cosas del tipo... tú puedes en una programación reflejar... Pues este tipo de conocimiento lo vamos a enseñar por ámbitos y estará también reflejado en otra asignatura o algo por el estilo. ¿O eso es salirse fuera del margen? Sí que tienes cierta libertad. Claro, ¿qué quieres decir, Alberto, por ámbitos? Vale, yo entiendo que cuando se habla de enseñanza por ámbitos, lo que quiere decir es que hay un concepto que puede pertenecer a varias asignaturas diferentes y que se enseña en física, pero a lo mejor también se enseña en historia. Vale, es que en programación el tema de ámbitos es cuando un curso está catalogado por ámbito, como está pasando ahora. Entonces tú tienes que hacer una programación de ámbitos. Y entonces ahí tú sí que combinas. Pero si tu programación es, en este caso, de matemáticas, tú puedes hablar de otras disciplinas a través de las competencias clave. Por ejemplo, la del conocimiento del mundo natural. ¿Vale? Entonces tú ahí dices que vas a dar funciones, pero que lo vas a trabajar con el departamento de física para que vean su aplicación. Pero son cosas más puntuales. A ver, te lo puedes currar mucho y hacer que toda tu programación esté vinculada a todas las demás, pero sin olvidar que la central es la tuya. Salvo que hagas una programación de ámbitos, que hay gente que las hace, ¿eh? Tu programación puede ser de cualquier asignatura que tú impartas como profesor. Como profesor de matemáticas puedes impartir ámbito de matemáticas con otra asignatura, matemáticas de cualquier curso de eso bachillerato, incluso puedes hacer una del taller de matemáticas, que era una asignatura optativa que había por ahí. Es jugársela mucho, pero bueno, se puede. No sé si es a lo que te referías. ¿Por qué es jugársela mucho? O sea, quiero decir, tú eliges el tipo de programación que presentas, ¿no? Puedes elegir esa en concreto. Depende del tribunal que te encuentres, porque si es muy conservador y no está acostumbrado a ver ese tipo de programación, quizá no sepa valorarla bien. No debería ser así. Claro, tu programación tiene que respetar. Entiendo. O sea, ¿qué quiero decir? Hay digamos, una expectativa, hay una programación estándar que es la que la gente espera, y tú a lo mejor puedes hacer otras cosas que son perfectamente legales, pero quizá es una apuesta un poquito Por ejemplo, yo el último año que oposité, yo estaba en el centro de menores y dije, oye, ¿y si la hago del centro de menores? Legalmente podía, al final yo daba la ESO, pero la descarté, porque quizá era demasiado fantasiosa en el sentido de que se escapa. Como tu tribunal, lo más probable es que no haya trabajado con ese tipo de alumnos, si yo les digo que he conseguido explicarles funciones porque he ido plantando semillas y han ido midiendo, y a lo mejor dicen, pues, qué flipado, ¿no? Pues eso seguro que no puedes. Y sí que lo hice. Entonces, es un consejo. Quiero decir, luego hay gente que lo hace y tengo una compañera de plástica que lo hizo del centro de menores y triunfó. Pero también te digo que no es lo mismo un tribunal de plástica, de dibujo, que de matemáticas. El de matemáticas, digamos, hay una cultura alrededor de cada asignatura, ¿no? Y la cultura de matemáticas es una cultura centrada pues en las matemáticas, digamos, académicas. Que eso no quita que no te dé espacio para ser creativo. Como ha dicho Javi, yo también voto lo mismo. Es la metodología la que tienes que explotar. El resto a ver, tú tienes que respetar todos los puntos legales que hay,
pero nadie te dice cómo tienes que desarrollarlos. Eso sí, te dicen que no pueden pasar de 60 páginas todos. Tiene muchas restricciones una programación. O sea, que por lo que veo es una cosa que en gran parte de sus puntos está ya casi dado por la ley y la parte de la programación tiene poquito margen a la improvisación. La parte de la unidad didáctica entiendo que sí hay más margen para, digamos, hacer algo más creativo. Correcto, si te apetece. porque la única limitación que hay es la media hora que te dan para exponerla. Porque a día de hoy, de hecho, no estás obligado a entregar ningún tipo de documento. Puedes llevar el material que quieras. Hay gente que es cuando saca una mochila y empieza a sacar juguetes y cosas y empieza a venderte. Es donde tú ves cómo es el otro como profesor. La primera parte, Exacto. Lo que evalúas es cómo es esa persona como profesor funcionario, digamos, de conocimiento del entorno en el que se mueve. Y luego lo vas a valorar... Evalúas si va a ser capaz de hacer el papeleo que conlleva ser profesor. Claro. A ver, a final de cuentas, te está entrenando para una programación didáctica que vas a tener que llevar en el instituto. Y que tienes que conocer y porque cualquier día viene el inspector, te dice, a ver, la programación. Y tú, pues, empiezas a temblar. No, claro, sin duda. O sea, es como si a mí me dijeran, para ser divulgador científico, lo único que hay que saber es de ciencia. Bueno, no estoy muy seguro. O sea, yo necesito tener un micro, necesito que ese micro funcione con el ordenador. O sea, hay una serie de cosas alrededor de eso que te hacen funcional como profesor o como divulgador o como lo que sea, ¿no? O sea, yo entiendo la parte de la programación, aunque objetivamente me resulta un poco más aburrida que el resto, ¿no? No sé, a vosotros. Sí, que yo he sido tribunal y... ves las dos partes y en la primera media parte no hay forma de diferenciar apenas de unos opositores de otros porque todos te cuentan lo mismo. Tú estás ahí a la parte de un poco de la evaluación y de los contenidos y la metodología, a ver cómo lo valoran, pero básicamente cuando llegan a la ley todos parecen loros. Te dicen, en la ley es que son pipi y tú vas marcando, porque claro, tienes que marcar que las han dicho, porque tienes que valorar que al menos saben el entorno en el que se mueve. Pero cuando llegan la defensa de la unidad es cuando empiezan a cambiar. Y empiezas a ver cómo es cada uno. Y ahí es donde salen las diferencias. Es la parte interesante. Yo la primera me aburría bastante, lo reconozco. Yo me aburría incluso haciéndola. O sea, ya no solo escuchándola porque yo no he estado en el tribunal, pero haciéndola me aburría, incluso en casa me aburría con la parte esa. Solo encontraba placer a la hora de estructurar las unidades didácticas y en darle un sentido a por qué lo estaba haciendo de esa manera y en cómo iba a dar la clase. Esa es la parte que es un poco más satisfactoria. Y el apunte que quería hacer es que no sé si esto cambiará de una comunidad a la otra, pero hay que leer bien la base de la convocatoria. Porque, por lo menos en los años que yo me presenté, la convocatoria decía que para la programación didáctica tienes un máximo de media hora. Y que el tiempo restante hasta completar una hora entera es lo que te queda para hacer la unidad didáctica. Entonces... yo como sabía que la parte de la programación era claramente la más aburrida y que todo el mundo íbamos a decir las mismas cosas, me las arreglé para defender la programación en menos de media hora. Creo que tardé unos 20-25 minutos, que tampoco es mucho tiempo porque es que tienes que contarlo todo, o sea, contarlo lo tienes que contar. Pero ese poco tiempo que gané es tiempo que luego le pude añadir a la unidad didáctica y de esa manera pude extenderme más en la exposición de la unidad didáctica. Es una muy buena estrategia, y yo creo que está hecha a propósito legalmente para que puedas jugar con ella y darle valor a lo que se considera que es importante, que es la unidad didáctica. Pero nadie lo hace, ¿eh? Todo el mundo suele acabar a la media hora. O peor, llegas a la media hora y te dan el alto. Dicen, bueno, que sepa usted que ya no puede seguir. Sí, hombre, hacer un ejercicio de síntesis no es fácil, ¿no? Y entiendo que hay gente a la que a lo mejor no se le da bien y termina pecando de largo más que de corto. Porque la gente tiene miedo de... O sea, por lo que decimos, la programación didáctica, la defensa de la programación es eliminatoria. Porque quiero decir, son habas contadas, hay que decir lo que hay que decir, lo único que puede pasar es que no digas una cosa y que te quiten puntos. Sí. O peor, que bueno, eso es a la hora de comentarlo, pero si tu programación tiene algún defecto de forma, te la pueden echar atrás y no defender, ¿eh? Se han echado... O sea, vamos a resumir un poco rápido las cosas más flagrantes, que son que tiene que tener 60 páginas, escrito a doble espacio, el interlineado, y Arial 12. No puedes usar Bookman Old Style. Afortunadamente tampoco Comic Sans. Si te saltas alguna de esas partes, mal. O sea, ya te van para atrás. Luego ya cuando defiendes ya pueden haber cosas mal y entonces ya pierden notas. Pero si te falla algo del defecto de forma, pueden
no dejarte presentar. Vale, y Javi, ¿me podrías dar un ejemplo de cómo es defender una unidad didáctica? ¿Qué tipo de cosas cuenta uno? Dame un ejemplo concreto de la que más rabia te dé, de física o de química. Bueno, pues la gracia de las unidades didácticas es que la convocatoria no te especifica qué deben incluir. Entonces, básicamente una unidad didáctica es lo que antiguamente llamábamos los temas, en los que se dividía una asignatura. Hoy en día lo llamamos unidades didácticas e incluye la metodología que vamos a utilizar para explicar esos contenidos, qué contenidos vamos a dar, por qué los estructuramos de esa manera, es decir, por qué he juntado estos contenidos, porque recordemos que puedo poner contenidos que pertenezcan a varios bloques y no coger cosas de un único bloque. Entonces, ¿por qué los he juntado de esta manera? ¿Por qué los voy a dar en este orden y no en cualquier otro? Es decir, todas esas cuestiones acerca de cómo voy a estructurar el curso irían en las unidades didácticas. Cuando uno Javi, sí. por aclarar una cosa, entiendo que cuando te refieres a bloques, te refieres a las cosas que hay en la ley, a las unidades que hay en la ley. A los bloques del currículo, efectivamente. Exacto. El currículum, los bloques de contenidos. Y cuando hablamos de unidades temáticas es como los temas que yo explico en concreto en clase. Sí, básicamente. Por ejemplo, una unidad didáctica podría ser cinemática. Entonces, dentro de la unidad de cinemática tenemos que decir qué contenidos voy a dar. Es una unidad en donde solo voy a explicar las ideas principales de la cinemática, pero no voy a hablar de movimientos concretos y eso lo dejo para otra unidad, que sea movimientos rectilíneos, por ejemplo. O voy a explicar toda la cinemática en una misma unidad. ¿Qué criterios de evaluación están asociados a esos contenidos? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Qué actividades concretas voy a hacer? ¿Cómo voy a introducir cada cosa? ¿Qué voy a hacer en cada sesión? Es decir, la primera sesión vamos a hablar de sistemas de referencia. La segunda sesión vamos a dar las definiciones de las magnitudes básicas para esto. En la tercera sesión vamos a trabajar las gráficas del movimiento. Todos esos aspectos están incluidos dentro de la programación didáctica. Las prácticas de laboratorio, los trabajos que se vayan a hacer, si esa unidad didáctica la vamos a evaluar con una prueba escrita o de alguna otra manera. Todos esos aspectos tienen que estar en la unidad. Vale, ¿y en algún momento haces una especie de simulacro de estoy dando clase? ¿O también lo presentas de esta forma que es un tanto teórica, entre comillas, porque no bajas a lo concreto que vas a decir en la pizarra? Bueno, en eso tienes un poco de libertad. No hay nada que te diga cómo tienes que enfocar tú la unidad didáctica, porque como de hecho no nos dicen ni siquiera qué puntos tienen que incluir, como dice Víctor, hay gente que empieza a sacar materiales y dice, pues les voy a enseñar este juguetito para explicar esto, aquí están los apuntes que me he elaborado yo mismo con todas las actividades que vamos a hacer, esto es una copia del examen de la unidad, porque yo llevé, por ejemplo, ejemplos de examen de cada una de las unidades. Entonces, no hay nada que te diga cómo tienes que enfocar la unidad. Entonces, puede ser que una persona se podría plantear, pues mira, voy a dar un ejemplo de qué manera lo explicaría. Lo que pasa es que, claro, una unidad lo normal es que te lleve varias sesiones de clase, mientras que nosotros aquí no tenemos ni una sesión completa, porque tenemos en torno a media hora. Sí, lo más sensato, lo que suele hacer la gente, yo también lo hice así, es proyectar los apartados de la programación didáctica a la unidad didáctica. Es decir, hacer ya un nivel de concreción de todo lo que dice la programación didáctica. Si la programación didáctica te dice metodología, evaluación y todas estas cosas, tú en tu unidad didáctica haces algo parecido. Explicas la metodología, pero ya de tu unidad didáctica. La evaluación de tu unidad didáctica, con los exámenes que fueras a hacer y todo eso. Y Víctor, una cosa, aprovechando esto que has dicho antes de que tú has formado parte de un tribunal, cuéntanos un poco cómo es eso desde dentro, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer para formar parte de un tribunal de oposición? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive? Cuéntanos algo. Vale, ahí son muchas preguntas. A ver, primero, ¿qué hay que hacer para entrar? Sí. Vale, pues tener mala suerte. A ver, hace años... ¿Te puedes creer que estaba pensando en la misma respuesta? Claro, es que... Alberto lo pregunta como... Vislumbro su pregunta como que la gente a lo mejor quiere serlo, ¿sabes? Hombre, no sé, me parece como una especie de honores, ¿no? Como elegir a la siguiente generación o algo así. Sería genial que todo el mundo lo viera como tú, Alberto. Vivo en el mundo de las piruletas para variar. Exacto. A ver, yo no me arrepiento, fue una experiencia interesante. A ver, hace años el 50% del tribunal se podía solicitar. Tú podías solicitar pertenecer al tribunal. Y el otro 50% se elige al azar en un sorteo de funcionarios profesores. Ajá. Desde hace un tiempo que ya es íntegramente al azar. Vale. Supongo que para evitar pues evitar enchufes o problemas de, pues eso,
de gente que tenga algún conflicto de intereses con gente que... Porque, claro, malas prácticas, digamos. Claro, malas prácticas, porque pensad que los miembros del tribunal son profesores que pueden haber trabajado contigo y puede haber algún tipo de... Ya no solo de ayuda, también puede ir en el sentido contrario. Ajá. Gente que quiere ir a por ti y te quiera hundir. Y, hombre, no creo que nadie se fuera a ser voluntario de un tribunal para hundir la vida de otra persona, pero quizás sí para ayudarla. Sí. Bueno, yo ya entré en los años en que era por sorteo. Y simplemente te buscan, y te buscan. No puedes hacer caso omiso de las llamadas y los mails. ¡Ostras! Porque conozco el caso de una compañera que fue la policía a buscarla a su casa. ¿Qué? Sí, simplemente no cogía el teléfono. No sé si porque no se fiaba, porque era un número largo, o porque se olía de qué iba el tema. Y fue la policía a darle el comunicado para que firmara que había recibido una notificación de que la habían nombrado miembro del tribunal. Claro, porque entiendo que el punto es que siendo funcionario no puedes negarte, no forma parte de tu trabajo decir que sí a esto. Sí. Correcto, tú tienes una serie de derechos y de obligaciones. Y una es que pasados 2 años, en principio, también depende de la especialidad, porque a veces hace falta gente porque son pocos, y nada más a pruebas te pueden llamar. Pero de lo normal son 2 años. A los 2 años puedes formar parte de un tribunal. Ajá. Y bueno, me llamaron. Yo sí que reconozco que me emocioné. Dije, qué guay, ¿no? Luego fue bastante duro, sobre todo porque yo también me encontré a gente conocida. Compañeros de academia y tal. ¿Conocida en tu tribunal o conocida como opositores a los que estabas examinando? Como opositores. No, yo en mi tribunal no los conocía. Entonces no mola estar evaluando a gente. Sobre todo gente que sabes que es válida y por H o por B no les ha salido tema y lo suspendes. Y es un poco de mal rollo. Pero bueno, la experiencia fue interesante. Yo, por ejemplo, los temas de teoría, la verdad es que disfruté corrigiéndolos. Porque veías cosas muy interesantes. O sea, veías gente que sabías que no se le había parado. Lo que comentaba antes Javi, lo de, bueno, si no te sale tema, pues improvisas. Pues bueno, eso que sepáis, oyentes, que se nota. Se nota y mucho. O gente que te contesta otro tema y te pone literalmente, mira, no me ha salido bola, así que hago este para practicar. ¿What? Sí. Jope. Y tú le pones un 0 para practicar también. Para practicar hacer redondelitos. Sí, no, hay gente que dice, bueno, a lo mejor me ponen algo. O sea, está prohibidísimo. No puedes evaluar con más de un 0 un tema que no ha salido. Porque ahí el tribunal se la podría jugar mucho. Porque ahí sí que hay conflicto de intereses, porque has aprobado a una persona que no te ha contestado lo que preguntas. Entiendo. Y dentro del tribunal hay, digamos, discusión respecto a estas cosas. O sea, alguien en un momento dado piensa, le tenemos que dar más nota a esta persona, creo que lo ha hecho mejor de lo que le hemos dado. No hay problemas con eso porque la nota es la media de las 5 notas. Cada uno pone su nota independientemente. Vale, entiendo. Y si hay una diferencia, esto lo sabrás mejor tú, ¿no, Víctor? Si hay una diferencia de más de 2 o 3 puntos entre la nota más alta y la nota más baja, sí. Se anulan la más alta y la más baja. Ahí es donde está el conflicto. Yo los he tenido. De un compañero decirme, mira, yo, chaval, que a mí no me gustó cómo lo hizo, no se merecía aprobar, pero el resto de mis compañeros les pareció que sí. Y me llegaron a decir, bueno, pues yo le voy a poner una nota muy alta para que la tuya se anule. Estrategias y ya está. Sí, a ver, al fin y al cabo, un tribunal es una decisión por consenso. Entonces, realmente el consenso en ese caso estaba en tu contra, ver, punto. Ojo, no estoy diciendo que se equivocaran ellos, a lo mejor estaba equivocado yo. También es cierto que gracias a que hay más voces, se hace un promedio y se decide. O sea que ahí era yo la única voz en contra, ¿eh? Claro que lo que quiero... Exacto, lo que quiero decir es que ese me parece un caso de éxito del sistema, porque creo que el sistema está hecho para evitar los outliers, evitar los puntos que están muy lejos uno del otro, y en este caso, pues efectivamente se evita. No, que no lo cuento como una anécdota de, mira, me boicotearon, no, ahí claramente era yo la nota discordante y los consensos tienen esto, no tienen por qué ser completamente correctos. Pero son consensos, son lo que son. La mejor decisión posible, dada la gente que tienes para decidir, y ya está. Y Víctor, tú que has estado dentro, ¿hay mecanismos para que tú puedas decir, esta persona a lo mejor convendría que yo no le pusiera nota, porque, no sé, es mi hermano o algo por el estilo? Correcto. Porque supongo que podría pasar eventualmente. Sí, bueno, a ver, si son cosas muy directas, como un familiar, de hecho, antes de que empiece la oposición, tanto el miembro del tribunal como el opositor pueden hacer un escrito para que se les cambie de tribunal, porque es algo muy evidente, como familiar o un compañero que te odia y que tú tienes una orden de alejamiento o lo que sea.
Vale, si eso no pasa... O que tú eres preparador de oposiciones. Correcto. Sí, no, y tienes que evaluar a los propios alumnos a los que preparas. Es que si eres preparador de oposiciones, tú ya estás excluido del examen. Esa es una de las formas para que no te elijan. Tú demuestras que, porque estás trabajando en una academia, estás contratado, les das el contrato de trabajo y tú ya estás eliminado de las oposiciones como tribunal. Es decir, la ley se asegura de que tú hagas algo para contribuir a las oposiciones, digamos. Sí. Y luego hay esto, a lo mejor no es este mecanismo no está hecho para esta finalidad, pero se puede usar, y es que aunque son 5 notas, se puede evaluar a una persona solo con 3 hasta la fecha. Ajá. Porque, claro, también puede pasar que un miembro del tribunal se ponga enfermo ese día. Y no tiene suplentes. Los suplentes se nombran para si antes de formarse el tribunal, por ejemplo, uno de los que llega dice, mira, yo es que soy preparador. Ah, vale, pues fuera. Entonces se coja el suplente. Vale. Pero una vez se ha formado el tribunal ya no hay suplentes. Entonces, si está enfermo un miembro del tribunal, evalúan el resto. Y si no recuerdo mal, con 3 notas se puede evaluar. Vale. Entonces, en ese caso, si alguien tiene un conocido que ni él ha firmado para cambiarse de tribunal porque no hay ningún conflicto de intereses, simplemente coincidiste con él o es tu compañero y no hay ningún problema, tú puedes no ponerle nota. De hecho, puedes irte, no ver la exposición para que no haya ningún tipo de problema. Esto no hace falta, que no lo hemos dicho, en los temas y en los problemas, porque los exámenes no están firmados. Van con una pegatina con un código de barras. Vale. Eso es una buena práctica, claramente. Sí. Bueno, de hecho hay un montón de normativa muy estricta. Si llevas una botella de agua para beber no puede tener etiquetas, solo un boli de un color. No se te permite ningún tipo de marca extraña en el examen para que tu amiguito del tribunal, digamos, no pudiera reconocerlo. Sí, es que esto no es una cuestión solo de digamos, favoritismos y cosas así éticamente dudosas como las que tú dices, sino que hay literatura de ciencias sociales al respecto de que ciertas cosas hacen que la gente ponga mejores o peores notas, ¿no? Claro. Cosas del tipo prejuicios sociales, prejuicios por género, todas estas movidas, entonces es mucho mejor anonimizar todo esto y se acabó, y así nos olvidamos de las malas jugadas que nos pueda jugar nuestro subconsciente, sin saberlo. Correcto, o sea que en ese aspecto es bastante transparente, sí. No sé si quieres comentar tú algo sobre lo de los tribunales, Javi. Bueno, tú no has estado en tribunal, tú solo lo has vivido como opositor. No, yo estuve a punto de ser tribunal, pero no llegué. Estas últimas oposiciones estaba como suplente, pero era segundo suplente y se constituyó tribunal sin necesidad de que yo formara parte de él. Con lo cual, desde dentro no lo he vivido. Bueno, pues entonces pasamos a la última pregunta que yo tenía apuntada, que creo que es una pregunta muy difícil de responder, ¿eh? Vosotros me decís pues lo que os parezca, que es, con todo esto que hemos contado en estos 2 programas sobre oposiciones, la pregunta que mucha gente se hace, y que yo creo que no tiene una respuesta clara, es si son justas las oposiciones, ¿no? O sea, al final, cuando uno hace la media sobre todo esto, ¿consigue una evaluación razonable o tienen fallos en lugares concretos que si se resolvieran sí que tendríamos una evaluación razonable? ¿Qué es lo que opináis en ese sentido? Yo creo que a lo largo del programa ya hemos ido apuntando a algunas de las cosas, como por ejemplo, como decía Alberto, el hecho de que una oposición tenga tantos temas que la estrategia para poder aprobar la oposición sea estudiar solo la mitad de los temas, dejarte media temario sin estudiar, eso ya es un problema de partida, ¿no? Efectivamente. Luego, como decíamos, el hecho de las asignaturas que tienen 2 especialidades juntas dan pie a que te prepares muy bien tu especialidad y confíes en que eso compense las carencias que puedas tener en la otra especialidad, con lo cual al final acabamos entrando en el cuerpo de funcionarios gente que a lo mejor no estamos tan bien preparados globalmente en cuanto a las 2 materias como podrían estar otras personas, pero a lo mejor en una de ellas o bien estamos muy bien preparados o bien lo hemos hecho sencillamente mejor que los otros ese año. Y bueno, pues hay toda una serie de cosas que claramente te dejan con un mal sabor de boca cuando terminan las oposiciones. ¿Pero crees que son resolubles? Porque en el fondo el problema de los temarios muy amplios es que de verdad te gustaría tener una persona que supiera mucha física y mucha química. Entonces, ¿cómo evalúas eso? No sé, igual se podría hacer cosas del tipo, sí, tengo estos 70 temas, pero para este año solo van a entrar estos 25 y son los que te tienes que aprender. Y por lo menos te aseguras de que la gente se ha aprendido bien esos 25, no estoy seguro. Sí, a veces también se habla de que, claro, uno de los problemas de que haya tantos temas es que como tienes que desarrollarlo, eso requiere mucho tiempo, tienes que tener
el tema muy bien estructurado en la cabeza. Quizás si el examen fuese tipo test, el de contenidos, y que te preguntasen un poco de todo, te verías obligado a estudiártelos todos, pero quizás no con el mismo nivel de detalle como para poder estructurarlos también en un desarrollo. Entonces te verías obligado a estudiarte, por lo menos a tocar todos los temas. Bueno, y la que dice Alberto, lo de llevar, por ejemplo, solo la mitad, me mola la idea, lo que pasa que entonces las convocatorias tendrían que ser de 2 años. Porque claro, si este año van la mitad y se te presentan X personas y al año siguiente va la otra mitad, ¿qué pasa con los que a lo mejor no se han presentado a la primera y sí a la segunda? ¿No? Bueno, pues que hay un componente aleatorio en ese sentido. Yo de hecho lo que haría es que, vamos, si implementáramos este sistema, que no sé si es el bueno, pero es una cosa que se me ha ocurrido, lo que haría es como sortear todos los años y que fuera totalmente aleatorio qué temas entran y cuáles no. Si ya se hace, de forma Alberto, que en el... si al final es aleatorio. Ya, en realidad Claro, es verdad. Tú eliges la mitad de los temas, salen las bolas, y si no te han salido los que te han salido, pues te vas a tu casa a la fase de llorar. Sí. Y luego también está la dificultad añadida de qué se hace con los problemas. ¿Se ponen solo problemas de los temas que hayan sido elegidos al azar para ese año? ¿Se ponen problemas de todo? Sí, es complicado. Yo no creo que tenga una solución fácil este asunto. No sé, a lo mejor hacer exámenes más largos o algo por el estilo, ¿no? Quiero decir, o eliminar la parte aleatoria con esto que ha dicho Javi, pidiendo un conocimiento que no sea tan profundo. Bueno, oye, perdona, Alberto, ¿no sería descabellado que el examen durara más tiempo a lo largo del año, como la de los jueces? Y oye, el primer semestre se van a pedir 25 temas. Y luego los otros 25. Pues a lo mejor eso podría... O sea, quiero decir, si tú quieres asegurarte de que la gente tenga buenos conocimientos, esa es una manera de hacerlo. Luego podríamos preguntarnos si tiene sentido que quieras asegurarte de eso, porque la carrera de un profesor va a ser muy larga. Igual va a ser una carrera de 40 años. Entonces, obviamente, esa persona va a tener que reestudiar cosas a lo largo de ese tiempo, o de lo contrario, 20 años después va a ser un mal profesor. Entonces, quizá, en realidad, lo que pasa es que no deberíamos estar tan preocupados porque la gente controle todos los temas, porque o confiamos en que van a ser profesionales y van a terminar estudiando las cosas, o no confiamos en ello, y en ese caso pues a lo mejor no contratamos a ninguno, no sé. No se van a preparar esos temas después. A ver, alguno lo hará. Yo me preparé el de Gödel años después porque me gustaba, pero es un caso aislado. No, Víctor, lo que quiero decir es que incluso temas que no te hayas estudiado para la oposición los vas a tener que dar en clase, eventualmente, sí, salvo unos poquitos. Sí, pero bueno, claro, pero como el nivel de contenidos de los temas de secundaria y bachillerato está muy por debajo del temario de las oposiciones, no estudiar, dejarte la mitad del temario de los 71 no implica que no vayas a poder dar bien segundo de bachillerato, donde lo máximo que da son matrices. Además, es que un día podríamos hablar de los temas, de cuáles son, y muchos es que son... ¿Sabes? Hay algunos de estadística muy duros, ¿eh? Ya. No sé, me parece difícil resolver este problema, francamente. Sobre todo por el dilema ético, ¿no? Porque a ti te gustaría poder asegurar que la gente que da clase en secundaria o en primaria o en donde sea gente muy bien preparada. Pero ¿cómo se asegura eso sin que el examen sea un poquito una farsa, ¿no? Que creo que es lo que es cuando tú haces un examen que asegura que la gente no se va a poder estudiar todo el temario. Ese examen no es un examen, realmente es otra cosa. Tal cual. Sí, es que normalmente cuando hablas con compañeros al final de unas oposiciones, no sé si será un sentimiento generalizado, pero yo lo que más veo es que la gente terminamos con la sensación de que esto, más que un examen de conocimientos, es una criba, sin más. Y que es una criba que tiene un gran peso el factor suerte. Si tienes suerte, te salen los temas, los problemas los ves asequibles o los tenías preparados o lo habías hecho algo parecido, pasas la primera fase y luego normalmente la fase de la programación y la unidad, normalmente esa suele ser ya un poco más relajada en el sentido de que lo tienes más preparado y ya sabes que esto es lo que hay. La primera parte, la mayoría de la gente la ve como, mira, esto es suerte, si tengo suerte pasaré, si no tengo suerte, pues mira, es el cribado. Nadie piensa en, he pasado porque soy el mejor. No, para nada. Pues lo que yo decía, si es un cribado, entonces como examen es una farsa. Es otra cosa, es un cribado disfrazado de cosas, ¿no? No lo sé, yo no me siento muy satisfecho con que como sociedad
nos montemos pequeñas obritas de teatro y nos convenzamos de que todo va bien. Yo creo que si es un cribado, pues hagamos un cribado y ya está, ¿no? Y si no es un cribado, pues hagamos algo que tenga sentido como examen. Porque creo que mentirnos a nosotros mismos es muy tonto. O sea, bueno, oye, es que... la prueba se llama concurso oposición. Tampoco te están mintiendo, ¿eh? A mí la palabra oposición ya me hace referencia a que me van a cribar, porque me estoy oponiendo a otros. Y la palabra concurso creo que deja muy claro también todo lo demás, ¿no? Sí, no sé, a lo mejor yo soy aquí un talibán y estoy diciendo tonterías, no lo sé, pero tengo esta sensación de lo que ha dicho Javi, que todo el mundo sale de las oposiciones con un sabor de boca un pelín amargo y que de eso nos debería preocupar, como mínimo, ¿no? Y aunque no sepamos la solución de las cosas. Sí, y habrá... Esto yo supongo que no se va a quedar así y que en algún momento habrá cambios. No sé si para mejor o para peor, ¿eh? Pero tampoco puede ser que los temarios lleven en vigor desde el año 93 y ni siquiera se haya decidido ponerle una serie mayor de apartados a los temas. Que la gente está clamando por eso. Sí. Que el tema de ecuaciones diofánticas no pueda llamarse así, ya está, ¿sabes? De hecho, Pedro, en el programa anterior en el que hablamos oposiciones, pues también dijo una serie de cosas que podrían ayudar a los tribunales a evaluar de una forma un poquitín menos arbitraria. O sea, yo creo que el sistema tiene cierto margen para la mejora, aunque es posible que sus defectos más grandes sean muy, muy difíciles de resolver. Es que al final siempre vamos a lo mismo, es que es un tema también de dinero, porque yo me gusta comparar con la oposición de los jueces, que es larguísima, Alberto, y lleva muchos meses, y porque estás eligiendo una persona que va a juzgar. Entonces, ¿por qué no puede llevarla de profesor? Está claro que se presentan más personas, pero bueno, pues que dure más tiempo. ¿Y por qué es una cuestión de dinero? Porque tendrías que paralizar a más profesores para tribunales, más tiempo. Pues bueno, pues tiras de la bolsa y usas interinos para cubrirles. Ahí es donde está el problema. Una comisión de servicios de tribunal. Este año, usted en vez de dar clases, su sueldo va a ser tribunal. Y de hecho, eso tendría cierto interés porque otro de los problemas que creo que hemos hablado así muy marginalmente es que el propio tribunal pueda estar mal preparado para evaluar ciertos temas de los temas de teoría, como el de Gödel y todas estas cosas. Claro. Entonces, eso ayudaría a que los profesores repasaran todo eso, ¿no? Y que volviesen a dar clase a lo mejor con un bagaje un pelín mejor. Una comisión de servicios para esto, previa a unos cursos de formación para prepararte como tribunal. O sea, el sistema lo que dice es que si tú has aprobado, ya puedes evaluar a otros. Pues bueno, no está tan claro eso. Porque tú solo has aprobado con la mitad del temario. Obviamente no vamos a resolver todos los problemas de las oposiciones en un podcast de repente, pero parece que existen opciones, ¿no? Y que a lo mejor molaría explorarlas. Es verdad que cambiar la legislación y cambiar los sistemas es siempre un poco tedioso, ¿no? Porque la gente está acostumbrada y pues miles de personas tardan en adaptarse a una nueva manera de hacer las cosas. Y da un poco como de pereza. Pero yo pienso que hay incentivos suficientes, aunque solo sea esto que decíamos, de que la gente sale como infeliz de las oposiciones. Le ha sometido a una cosa que ha tenido la sensación de que ha sido un mal trago. Pues a lo mejor igual eso deberíamos mirárnoslo, no lo sé. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos pegado otro repaso más a este asunto de las oposiciones. No está mal, hemos dicho unas cuantas cosas. Seguramente volveremos a él, pero yo creo que ya será a lo mejor a finales de esta temporada, cuando se vayan acercando. Igual hablamos con alguna persona que se las esté preparando, no justo antes, porque nos van a decir que no quieren hablar con nosotros, que están estudiando, pero igual un ratito antes sí que podemos hablar con alguien, que yo creo que sería interesante. Así que nada, por ahora terminamos aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Javi, por estar como siempre. Un placer, para lo que queráis. Muchas gracias, Víctor, por estar desde tu nueva localización en el SEPIE. Muy bien, muchas gracias, igualmente. Un placer como siempre también. Y muchas gracias a todos los oyentes que han llegado hasta aquí. Como siempre, nos alegra mucho que os interese tanto la educación como para que nos estéis escuchando durante tanto rato. Y dentro de 2 semanas volveremos con un tema más que tendrá que ver con la educación de las ciencias. ¡Hasta luego!